La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora de la Nación, Ermelinda Alvarenga, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Hemos tratado 3 puntos del orden del día. El primer punto, que ratifica la sanción inicial acordada al proyecto de ley que modifica los artículos 1 y 2 de la ley número 3029 del 2006, que reconoce al Instituto Técnico Superior San Agustín como institución superior en ciencia de la salud. Nos ratificamos en la versión inicial del Senado. El punto número 2, que se refiere al proyecto de ley Premio Nacional de Literatura y Ciencias, nosotros habíamos aprobado en la Cámara de Senadores, remitimos a la Cámara de Diputados, rechazaron con modificación el proyecto y nosotros nuevamente en la Comisión de Educación nos ratificamos versión Senado. Varios puntos fueron analizados en reunión ordinaria de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Así lo informó el senador de la Nación, Derlis Maidana, el presidente del ente asesor. Los 3 primeros proyectos, iniciativa del Poder Ejecutivo, mensaje 299, incentivos fiscales para la inversión, mensaje número 296, nuevo proyecto de ley para producción y ensamblaje de equipos electrónicos y el nuevo régimen de la maquila postergados por una semana para ajustar el texto. El punto 4, la creación de 2 nuevas salas para el Tribunal de Cuentas y donde se fijan los límites de su competencia, la aprobación por la versión de la Honorable Cámara de Senadores. Punto 5, el nuevo que modifica el artículo 15 de la ley del Fondo de Jubilaciones para miembros del Poder Legislativo. Se aconseja el rechazo. Punto 6, que ratifica la sanción inicial para un proyecto que crea el Fondo para Cobertura de Gasto Ocurrido por Accidente de Tránsito. Se recomienda el rechazo. Varios puntos fueron tratados en la reunión ordinaria de la Comisión de Derechos para las Personas con Discapacidad, presidida por el senador de la Nación, Edgar López. Así lo informó Rocío Florentín, asesora de la instancia legislativa. Fueron en 2 temas. Por un lado, tuvimos invitados del Ministerio de Educación y Ciencias. Lo que queríamos es un poco empezar unas conversaciones que nos están alertando bastante, que tienen que ver con la educación superior, la inclusión de los estudiantes con algún tipo de condición o algún tipo de discapacidad en la educación superior. Vemos que es importante poder hacer una mesa, se concluyó eso, convocar a una mesa técnica de todos los referentes que tienen que ver con este objetivo, que es lograr una inclusión de calidad y efectiva en la educación superior, con el apoyo del ente rector, que sería el MEC, el ente rector de la educación, pero así también otros referentes como referentes del CONES, referentes de la NEAES y otros referentes de universidades también, para conversar entre todos. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, presidida por la senadora de la Nación, Lizarela Valiente, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Acabamos de concluir la reunión de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud. Tocamos 3 puntos. 2 de ellos vamos a postergar, teniendo en cuenta que se van a desarrollar mesas técnicas para tener un parecer un poco más pertinente desde la comisión. Estos proyectos de ley que tienen que ver con el sistema de alerta MAFE, que realmente celebramos desde esta comisión que por fin se pueda llevar adelante, teniendo en cuenta que el año pasado hemos planteado un proyecto de ley en el mismo sentido, que se llamaba EMA, que era de búsqueda también de personas desaparecidas, así también tener en cuenta que este registro MAFE va a activar un protocolo de búsqueda inmediata para niños. La Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, presidida por el senador de la Nación, Rafael Filisola, recibió en reunión a la titular de la Secretaría de los Derechos del Consumidor, Sara Delia Irum, en prosecución de sus investigaciones. Una reunión muy importante, es una institución con la que ya venimos intercambiando información y criterios, y ellos aportaron un caso que nos parece muy relevante, que afecta al Banco Nacional de Fomento, justamente un caso donde se le ha descontado a un jubilado prácticamente mensualmente todos sus ingresos jubilatorios, todos sus haberes jubilatorios durante 3 meses. SEDECO ha tomado parte en el tema, ha tomado la denuncia, ha dictado
dictado una resolución por la cual se prohibían que se sigan realizando los descuentos. Ha dispuesto una multa también y la devolución de esos montos, pero esa parte está judicializada, así que vamos a estar pendientes de lo que resuelva el Poder Judicial en ese caso en particular. La Comisión de Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana, presidida por el senador de la Nación Carlos Núñez, estudió el proyecto de ley que aprueba el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el cual establece la Organización Mundial del Comercio. Ese proyecto de Marrakech, el convenio con el gobierno de Marruecos, ¿verdad? Hemos aprobado por unanimidad porque es muy interesante este convenio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a dar en este caso fuente de trabajo a la gente. Hemos dictaminado al senador Ledesma, al senador Barrio, al senador Mario Varela, la senadora Ermelinda y quien habla. Hemos aprobado por unanimidad la firma de acuerdo. Este acuerdo también ya lo dio la comisión en donde giraron, que es la Comisión de Legislación, Derechos Humanos, Economía y Cooperativismo, también Industria y Comercio y Desarrollo Social. Todas esas comisiones donde corrieron este proyecto fueron aprobados. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador de la Nación, Silvio Ovelar, recibió en reunión al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y al decano de la Facultad de Filosofía, Ricardo Luis Pavetti, para el estudio de una ampliación presupuestaria de sus instituciones. Hoy tuvimos 5 puntos en el orden del día, de los cuales 4 tuvieron tratamiento y 1 no tuvo tratamiento debido a que se justificó el ministro de Industria y Comercio la imposibilidad de venir hoy a estar presente. Nosotros necesitamos que él esté presente para el análisis de la modificación de la ley de Maquila, entonces fue postergado. Con respecto a los otros puntos, una donación del gobierno de Japón para fortalecimiento de SENACSA que fue aprobado y una ampliación presupuestaria para la Facultad de Filosofía de 2.500 millones que también fue aprobada para luego tratarse en el Pleno. Con respecto a otros 2 puntos que le correspondía al Ministerio de Obras Públicas, el referente a exoneración, un punto que hablaba de exoneración de peajes y el otro de un fondo especial para accidentes de tránsito, tuvieron un rechazo. La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, presidida por el senador de la Nación Dionisio Amarilla, analizó varios puntos en su reunión ordinaria. La Comisión se ha despedido en términos favorables respecto a la cooperación del gobierno de Japón para el SENACSA en el orden de los 350 millones de yenes, algo así como $2.300.000 para compra de equipos. Asimismo, ha dado su parecer favorable a la ampliación de la Facultad de Filosofía, 2.500 millones de baní con fuente 30, y sugiere el rechazo de la propuesta que reduce y o exonera peajes para los habitantes donde están los puestos de control. La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos, presidida por el senador de la Nación, Natalicio Chase, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. En la reunión del día de hoy hubieron 2 puntos que se trataron en la comisión, uno referente a la exoneración de el peaje para los habitantes del distrito y el departamento en donde está situado ese peaje. A lo cual hubo un criterio unánime de rechazo del proyecto de ley debido a que no existe una fuente económica que reemplace ese ingreso y desnaturaliza el concepto de usuario de la ruta que paga ese peaje. También existen numerosos compromisos a nivel internacional y nacional en la concesión de esos tramos y parte del resultado económico está basado en la recaudación de los peajes, por eso se optó por el rechazo. La Comisión de Industria y Comercio, presidida por el senador de la Nación Luis Petengil, estudió en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. El primer punto del orden del día fue un proyecto de declaración de interés del Congreso MIPYME. Hemos aprobado, ¿verdad? Porque creemos que la declaración de interés es importante. Segundo punto del orden del día, una ley que aprueba el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech. El dictamen favorable para aprobar esto que nos envió el Ministerio de Relaciones, porque con eso nosotros estamos en concordancia con la Organización Mundial del Comercio. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,
presidida por el senador de la Nación, Alfonso Noria, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó la directora del ente asesor, Rosana Mendieta. La comisión hoy fue dirigida por su presidente, el senador Alfonso Noria. En su orden del día contó con 7 proyectos, de los cuales 3 son proyectos de declaración y 4 pedidos de informe. Con respecto a los pedidos de informe, se encuentra una reiteración al Instituto de Previsión Social con relación a empresas con deuda con la institución, presentado por la senadora Yolanda Paredes. Otro pedido de informe al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la donación de la República de China a Taiwán para la construcción de un centro cultural en la ciudad de Villarrica, presentado por el senador Eber Villalba. La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Hoy tuvimos nuestra reunión ordinaria de esta comisión con 2 puntos del orden del día. 1, un proyecto de ley que denomina con el nombre de Padre Guido Coronel al puente que unirá físicamente el municipio de Mingaguazú con el municipio de Hernandaria. Esto tuvo un dictamen del colega Yolanda Paredes a favor y el resto abstención, porque el presidente ayer en la mesa directiva dijo que le iba a poner otro nombre al presidente del Senado. Entonces nosotros estamos, los que hemos votado por la abstención, vamos a acompañar lo que presenta el presidente del Senado. Y el segundo punto es un proyecto que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad del presidente Franco a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo, Corte Suprema de Justicia, un inmueble. Esto es para fortalecer el Poder Judicial. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón, analizó varios puntos en su reunión ordinaria. Así lo informó Walter Caballero, director del ente asesor. El día de hoy fueron tratados 3 puntos en la Comisión de Energía. El punto número 1 fue el proyecto de ley de régimen del Maquila, donde este punto quedó postergado a pedido de los señores senadores. También el punto número 2 es el proyecto de ley del acuerdo de Marrakech, donde sobre este punto quedó aprobado sin modificaciones, teniendo en cuenta los pareceres técnicos de los señores invitados de Cancillería y también del Ministerio de Cultura y Ganadería. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, presidida por el senador de la Nación, Javier Zacarías Irún, analizó en reunión varios puntos incluidos en el orden del día. Así lo informó el senador de la Nación, Ramón Retamoso, miembro del ente asesor. El primer punto es sobre un proyecto de ley aprobado por diputados que vuelve al Senado. Mañana nosotros necesitamos 23 puntos para ratificarnos, versión Senado, y también lo de diputado 23 votos. Sobre la creación de 2 salas más para el Tribunal de Cuentas, pero en el Senado tuvo una pequeña modificación del artículo 30, en donde le deja de lado o le quita la facultad a la Contraloría General de la República, que también es un órgano respaldado constitucionalmente. El titular del Congreso, Basilio Núñez, participó con el presidente de la República, Santiago Peña, y autoridades nacionales del acto oficial de restitución de documentos al Archivo Nacional recuperados en el extranjero. En la ocasión, se destacó el esfuerzo colectivo para proteger el patrimonio y fomentar la memoria cultural. El Paraguay recupera una voz que estuvo silenciada durante más de un siglo. Hoy celebramos el regreso de páginas escritas hace siglos que vuelven a ocupar su lugar en la historia en nuestro querido Paraguay. El manuscrito Hernandarias, firmado el 12 de diciembre de 1598 por Hernando Arias de Saavedra, no solo es un documento antiguo, es un testimonio invaluable de los orígenes de nuestra vida colonial, un reflejo del Paraguay profundo, complejo y muchas veces olvidado. Es el reflejo de ese choque de 2 civilizaciones que se dio en 1537.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la Nación Antonio Barrios, analizó en reunión 2 puntos incluidos en el orden del día. Hoy hemos tratado un acuerdo por nota reversal entre el gobierno de la República de Paraguay y el gobierno de Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del Programa de Desarrollo Social y Económico. Es un proyecto por el cual Japón dona al Paraguay $2,4 millones para el fortalecimiento del laboratorio de SENASA y de otras instituciones, especialmente enfocado al tema de alimentos, a la carne. Japón podría ser uno de los mercados nuevos muy importantes, entonces vamos a hacer que este proyecto sea aprobado el día de hoy por la importancia y por la celeridad y la necesidad de contar con esos equipos. En sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación Blanca Ovelar rindió un homenaje a la Guarania, atendiendo a que este 27 de agosto se celebra el Día de la Guarania, que es considerada un patrimonio intangible de la humanidad. La Guarania es un patrimonio universal, es un patrimonio intangible de la humanidad que se logró después de más de una década de esfuerzos y sobre todo el paso decisivo fue instalar de nuevo la misión ante la UNESCO, porque con eso no solamente se logró, sino se trajo al Paraguay la reunión mundial de 127 países que declararon a la Guarania un patrimonio universal el año pasado en diciembre. Fue un logro extraordinario. Hoy la Guarania se difunde de manera distinta en el mundo porque hay países que consideran muchísimo este valor agregado que significa ser declarado patrimonio universal. El proyecto de ley que aprueba el acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del Programa de Desarrollo Económico y Social fue aprobado por la Cámara de Senadores en sesión ordinaria. El documento pasa a la Cámara de Diputados para continuar el trámite constitucional. Japón viene acompañando los esfuerzos del gobierno nacional que permiten fortalecer la capacidad institucional del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA para la certificación de la calidad de los productos pecuarios y de este modo facilitar también su acceso a los mercados internacionales. El laboratorio del edificio de pruebas de residuos de la Dirección General de Laboratorios del Sistema Nacional de Calidad y Salud Animal SENACSA será beneficiado con equipos tecnológicamente maravillosos de primer mundo de fabricación japonesa. Recalcar de que el gobierno del Japón va a ser la encargada de ejecutar la cooperación a través de la Japan International Cooperación, que coordinará la compra de los equipamientos y su instalación en los locales de la institución beneficiada. La Cámara de Senadores aprobó en sesión ordinaria el proyecto de ley que aprueba el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Este protocolo se enfoca en la interdicción de las subvenciones a la pesca legal, no declarada y no reglamentada, de las subvenciones a la pesca sobrepoblada y las otorgadas a la pesca en zonas reguladas de alta mar. Este instrumento se aplica únicamente a las subvencionadas específicas a la pesca de captura marina salvaje y a las actividades relacionadas con la pesca en el mar, excluyendo de su alcance la agricultura y la pesca continental. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, sancionó el proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2025 a favor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. La normativa se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, designó mediante resolución número 305/2024 a la Facultad de Filosofía de la UNA y a su Instituto Superior de Lenguas como la institución encargada de certificar el dominio del idioma para extranjeros durante un año, o sea, a partir del año 2025.
este nuevo requisito implica un mayor gasto, por lo cual, para poder cumplir con esa nueva responsabilidad a nivel nacional, se solicita esta ampliación presupuestaria de 2.500 millones de guaraníes en fuente de financiamiento 30. Por esa razón, para la contratación de personal docente, administrativo, mantenimiento y también reparación de infraestructura, adquisición de muebles, equipo de computación e insumos, se solicita esta ampliación y en la Comisión de Hacienda hemos considerado conveniente. Por esa razón, hemos aprobado en mayoría este proyecto de ley. Los integrantes de la Comisión de Cuentas y Control, por unanimidad, han resuelto sugerir al Pleno la aprobación de la presente ampliación presupuestaria en el monto indicado por el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y conforme a las partidas presupuestarias previstas en la misma. La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica y amplía los artículos 1, 2, 3 y 4 de la ley que implementa el idioma inglés en la malla curricular de la educación pública desde el preescolar hasta el tercero de la media. En la Comisión de Educación habíamos analizado dicho proyecto y aprobamos con modificaciones destacando la importancia del idioma inglés. Por lo tanto, si se va a implementar, como dice la Cámara de Diputados, es 3 horas dentro del currículum. Estaríamos agregando 1 hora más. En el artículo 1, con la modificación, el Ministerio de Educación y Ciencias envía su informe refiriendo que no tenemos una estadística de cuántos docentes de idioma inglés tenemos. Y por otro lado, también la falta de recursos financieros para la implementación en cuanto a lo que se refiere a la carga horaria. Por lo tanto, en la Comisión de Niñez y Adolescencia también se solicita 2 modificaciones. 1, que se provea de recursos en el presupuesto general de la Nación a los institutos de formación docente para la formación de docentes de idioma inglés, y por otro lado que esta aplicación sea en forma gradual. El dictamen de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud es por la aprobación con modificaciones. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la municipalidad de Presidente Franco a transferir un inmueble a título gratuito a favor de la Corte Suprema de Justicia para la construcción de la sede del Poder Judicial. En el análisis técnico se consideró necesaria la introducción de modificaciones sustanciales por las siguientes razones. 1. El espacio público que se pretende desafectar nunca fue desmembrado de la finca matriz, que continúa inscrita a nombre de la firma La Loteadora Inmobiliaria S.A. Es decir, nunca se transfirió a nombre de la municipalidad, pese a que el área total reservada para plaza y edificios públicos abarca 6.859 metros cuadrados, de los cuales ahora se proyecta desafectar y transferir 2.243 metros cuadrados. Durante la sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara Alta sancionó el proyecto de ley que modifica el artículo 30 de la Ley número 879 de 1981, Código de Organización Judicial, modificado por Ley número 2248 de 2003. La propuesta legislativa pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Con la modificación aprobada en la Cámara de Senadores, no se le quita atribuciones y competencia a la Contraloría General de la República, pues conforme al diseño constitucional, ambos órganos deben de funcionar armónicamente. La Comisión de Asuntos Constitucionales, en mayoría, ha dictaminado por la ratificación de la sanción de la Honorable Cámara de Senadores y en minoría por aceptar el rechazo de la Cámara de Diputados. Aconsejamos ratificarnos en la sanción inicial del Senado. La Comisión de Asuntos Electorales
presidida por el senador de la Nación Arnaldo Samaniego, y de la cual participó también el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, recibió en reunión a ministros y técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en la cual abordaron el trámite electoral respecto al proceso licitatorio para la adquisición de las máquinas de votación. Esta es una reunión sumamente positiva y se han planteado las dudas que pueden tener legisladores y también sectores de la población, como el tema de la ciberseguridad, el tema de si las máquinas son confiables, y todo esto hemos venido contestando, y además abrimos un trabajo continuo que se va a desarrollar entre la justicia electoral y la Comisión Permanente de Monitoreo del Proceso Electoral del Senado. La Comisión de Desarrollo Agropecuario y Lucha contra el Contrabando, presidida por el senador de la Nación, Colin Soroka, mantuvo una reunión con autoridades nacionales de lucha contra el contrabando y gremios de productores frutihortícolas e industriales para la presentación del proyecto de ley sobre la importancia de productos agrícolas. Hoy lanzamos el proyecto de ley de AFIS, el otorgamiento de esos permisos para darle a las personas que apuestan a la producción nacional. Todas las personas que compran, comerciantes que compran productos nacionales, van a tener la posibilidad de adquirir el permiso para la importación de lo que es los productos frutihortícolas. En el Congreso de la Nación se realizó la ceremonia de graduación y entrega de certificados a los participantes del Diplomado en Políticas de Prevención, Rehabilitación y Combate al Consumo de Drogas Ilegales y otras sustancias, organizada por la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y la Academia Legislativa. Hoy estamos dando cierre a un diplomado que estamos llevando adelante con el apoyo de la Academia Legislativa en el marco de lucha y prevención contra el narcotráfico y delitos conexos, justamente encabezada por nuestra comisión y con el propósito de fortalecer el capital humano orientado a políticas públicas que permita fortalecer aspectos relacionados al combate contra las drogas, la prevención, la rehabilitación. Entonces, en ese contexto se llevó adelante este diplomado y estamos muy satisfechos. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud llevó a cabo una mesa técnica a los efectos de analizar el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta. Así lo informó la directora del ente asesor, Margarita Yahari. En la fecha tuvimos una reunión, una mesa técnica interinstitucional con las instituciones de la CENADI, la Comandancia de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. También estuvieron presentes la Policía Nacional con relación al proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sistema de Alerta MAFE, presentado por varios diputados nacionales. El presidente de la Cámara de Senadores, senador Basilio Núñez, mantuvo una reunión con directores generales de la Cámara Alta y el Congreso de la Nación, miembros del Comité de Control Interno, en el marco del proceso de fortalecimiento institucional. El programa del Congreso Nacional ha llegado a la máxima evaluación, que es la puntuación 3.8. Esta valoración se hace del 1 al 5, digamos, y no hay una sola institución que haya llegado a 4, por ejemplo. La Cámara de Senadores ha logrado, al nivel de madurez gestionado para este ejercicio fiscal correspondiente a la evaluación realizada en el ejercicio 2024-2025. Y es un logro muy importante para esta institución y es el esfuerzo de cada uno de los compañeros que han trabajado sobre esto. Esto no queda acá, ¿verdad? Sino que a partir de ahora, ya teniendo todo diseñado, vamos a tener que trabajar fuertemente en la implementación y de aquellos cuestionamientos o sugerencias que hace la Contraloría también se va a hacer. Próximamente nosotros vamos a tener una reunión de capacitación con gente de la Contraloría justamente para poner en vigencia ya lo implementado y lo resuelto y las sugerencias de las mejoras que tenemos que introducir en la gestión. Se abordaron 5 puntos en el orden del día. El avance del sistema de control interno que está teniendo la Cámara de Senadores. Se abordó el presupuesto por resultados que se proyecta llevar adelante a partir del ejercicio 2026. También el avance de la actualización del mapa de procesos institucional, la caracterización de procesos y la actualización de procedimientos. Estuvimos presentando nuestra matriz de implementación del presupuesto por resultado. Esto implica incluir dentro de nuestra matriz los indicadores, metas, a fin de obtener un resultado.
Convocada por la senadora de la Nación Esperanza Martínez, se llevó a cabo una audiencia pública sobre el proyecto de ley que modifica la ley 5.764, que modifica el artículo 255 de la ley 213/93 y que establece el Código de Trabajo y deroga el artículo 256 del mismo. Solamente es un cambio del indicador en el sentido de que hoy se toma el índice de precio al consumidor general y nosotros creemos que el índice de precio al consumo de alimentos es un elemento mucho más indicador del aumento de precios de la canasta familiar, que tiene en el quintil más bajo de la población, tiene una incidencia sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que se mantengan estos dos indicadores y el que esté más alto cada año sea el que se tome en cuenta.